Francamente, esta mañana conversamos con el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Sigfrido Reyes. Hablamos en este momento sobre su gestión al frente de este órgano de Estado y ya dejábamos claros algunos puntos atrás. Usted ya dejaba su postura bastante clara al respecto. Yo quiero que hablemos de la elección de la Corte de Cuentas porque es un tema que ha venido sonando en los últimos días. Es una institución que sigue acéfala. La última elección fue invalidada por la Sala de lo Constitucional por la tercera vez y yo quiero saber por qué motivo se seguía siendo reiterativa la propuesta de dos de esos magistrados. Hablo de Sánchez Trejo y de Tránsito Bernal. Sí. Bueno, lo primero que hay que preguntarse es si tiene la Sala de lo Constitucional, o particularmente 4 magistrados en esa sala, facultades para anular decisiones de la Asamblea. A mi juicio no la tienen. La Constitución es bien clara cuando señala que la única instancia que puede destituir magistrados es la Asamblea Legislativa. Es la única. Bajo un proceso jurídico muy sui generis y a la vez plagado de otras inconstitucionalidades, 4 magistrados llegan a la conclusión de que los magistrados de la Corte de Cuentas a ellos no les gustan. No les gustan simplemente, no los quieren. Y en su primera argumentación alegan que la Asamblea no demostró suficientemente la honradez y competencia de estos magistrados. Y por ahí asoman un pequeño argumento de que además no pueden haber personas vinculadas a partidos políticos como magistrados de la Corte de Cuentas. La Constitución lo que establece como requisitos para ser magistrado de la Corte de Cuentas es ser salvadoreño por nacimiento, mayor de 30 años, de honradez y competencia notoria, y estar en pleno uso de sus derechos ciudadanos. Uno de los derechos ciudadanos, por cierto, son los derechos políticos. Y dentro de los derechos políticos está el derecho de tener afiliación, simpatía, militancia por un partido político. Esas son las grandes luchas del pueblo por la democracia. Pero en el pasado no era justamente su partido quien estaba criticando la partidización de algunas instituciones del Estado. Es que una cosa es que se partidicen y otra cosa es que a un ciudadano le niegue el derecho a tener ideas políticas. Partidizar significa controlar por un partido. Pero si tú, Saúl, por ser miembro de un partido, en esa institución te dicen, es que usted no puede ser miembro de partido porque si es un miembro de partido usted tiene como una lepra. Usted es una persona que aquí no puede entrar porque es peligrosa o no es bien vista. Están violentándote un derecho, porque la Constitución te da derechos. Pero cuando, por ejemplo, se hace la propuesta de, en el caso de Andrés Rovira y de Silvia Aguilar, por ejemplo, 2 de 3 magistrados de la Corte de Cuentas, ¿eso no implicaba un control partidario? No lo implica, no lo implica. Primero porque un magistrado no controla, no controla el ente colegiado. Segundo porque la Constitución no establece que eso sea un requisito. Es más, fíjate cómo es la Constitución, que para ser presidente de la República, o sea que para ser el jefe de Estado de este país, la Constitución te obliga a ser militante de un partido político. Y nadie dice que por eso el gobierno de la República está partidizado, o se dice eso. Y jamás se ha dicho. Otra cosa es que han habido presidentes que han puesto el gobierno al servicio de su partido. Y tenemos casos recientes. Entonces, bajo una argumentación pseudo jurídica y bajo una serie de sofismas, se llega por parte de 4 magistrados a la conclusión que en la Constitución dice que para ser magistrado de la Corte de Cuentas no puede pertenecer a un partido. Eso es en la práctica una reforma a la Constitución. ¿Están reformando Constitución por sentencia? Están reformando Constitución por sentencias. Bueno, la Asamblea, en un gesto de buscar armonía, gobernabilidad, que cese una situación irregular, dice, bueno, a estos señores no les parece que se haya documentado bien, porque ese es el argumento que pusieron.
Ellos no dijeron no queremos al señor Sánchez Trejo, no queremos al señor Bernal, sino que se escudaron en otro argumento, es que no se ha demostrado suficientemente su honradez y su competencia. Eso sí se demostró por parte de la Asamblea Legislativa. Claro que se demostró. Entonces, en una segunda vez, se dice, miren, si acaso no tenían por suficiente lo que se había planteado, aquí están estas toneladas de documentos que demuestran la competencia y la honradez de estas personas. ¿Cómo funciona, al menos en esta zona del mundo, el occidente, la herencia judeo-cristiana, el derecho romano, que es el origen de nuestro derecho, en términos de prueba? Si tú vas a acusar a alguien que es inmoral, tú tienes que demostrarlo. Hay un principio de inocencia. Si tú vas a señalar a alguien que es incompetente, tú tienes que demostrarlo. Se presume que una persona es honrada, porque está a la vista que es honrada. Si fuera deshonesto, inmediatamente surgiría alguien que diga, cuidado, esa persona no es honesta, cuidado, esa persona es incapaz. En este proceso no sucede nada de eso. Se van documentando poco a poco. ¿En base a qué? Bueno, en base a que en este estado hay una docena de instituciones que vigilan al ciudadano. Lo digo vigilan en el sentido correcto de las cosas, no como una vigilancia ilegal. Si tienes algún problema con la justicia, pues la fiscalía te abre un expediente. Tienes algún problema como padre irresponsable o que practicas violencia contra tu pareja, en la Procuraduría General de la República te abren expediente. Y así por el estilo. Si eres abogado y andas en malos pasos, la sección de investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia te abre un expediente. En fin, todas esas instituciones colaboran con la Asamblea a la hora de reportar si un ciudadano que es aspirante a un cargo tiene algún tipo de, llamémosle, de reparo. Luego, tú dices, ¿esta persona será competente o no será competente? Bueno, ves la experiencia que tiene, si ha escrito trabajo, si ha sido catedrático universitario, si ha presentado tesis doctorales, si ha dado conferencias, si tiene experiencia en ese terreno. Y entonces tú llegas como asamblea, porque claro, no es una persona, somos 84 cabezas, y finalmente dices, esta persona, después de haberla entrevistado, haber revisado todos los documentos en torno a ella, de haber visto su trayectoria, tú determinas que esta persona tiene las condiciones para ser magistrado y la eliges. Diputado, pero ¿no cree que de fondo si hay una razón por parte de la Sala de lo Constitucional hacer la observación de que no sean personas vinculadas a partidos políticos, teniendo en cuenta también el antecedente de cómo ha sido manejada la Corte de Cuentas en el pasado por el PCN, por ejemplo, que fue una situación que criticó duramente el partido, el FMLN, el partido de gobierno? Entonces, ¿no cree que de fondo tiene sentido el hecho de no... No, Saúl. ¿No hay un conflicto de intereses? No, Saúl, no hay ningún conflicto de intereses, porque el alegato de los 4 señores es que ser miembro de un partido político te anula moralmente. Y eso es un alegato gravísimo para la democracia. Esa es la lógica de ellos. Si tú, Saúl Hernández, eres miembro del partido X, tú moralmente estás inhabilitado. Y eso no se puede aceptar. Jamás lo vamos a aceptar. Porque nuestra Constitución nos da derechos. Es más, establece que tú puedes pertenecer, o si no quieres no pertenecer, a un partido político. Porque tú tienes una forma de ver la vida, la sociedad, la economía, el funcionamiento del Estado. Tienes una ideología. Y esa ideología, muchos ciudadanos la cultivamos tanto que decidimos en agruparnos con personas que piensan más o menos a nosotros, constituimos organizaciones políticas. Entonces, ¿cómo puedes tú bajo ese razonamiento decir todos aquellos que tienen una militancia, una ideología política, son personas inmorales? Ahora, pero no explica específicamente a las instituciones de control, y repito nuevamente, y me gustaría que entráramos en ese análisis, el hecho de que
una persona que representa un partido político, en definitiva, no vendría en algún conflicto a defender justamente unos intereses de carácter partidario? Es decir, hablo de determinadas instituciones, hablo de la justicia, hablo de en absoluto, no. No pasó eso en el pasado con Arena y, por ejemplo, el PCN y la Corte de Cuentas. Inaceptable totalmente tu argumento. Inaceptable. No pasó eso. Porque entonces tú estás diciendo que si pertenece a un partido o tiene vinculación con un partido, no es independiente. Los señores de 4 magistrados dicen que es inmoral, pero que además no es independiente. Eso es un absurdo. En el pasado no pasó eso. Yo no estoy diciendo que en el pasado no haya pasado, yo estoy diciendo que es un absurdo. No, pero leo porque era la misma dinámica. Es un absurdo pretender que esa es una lógica absoluta que se impone en cada caso, porque ya ahí estás descalificando a priori a la mitad de los ciudadanos de este país. Eso es puesto en otro llamémosle terreno, como aquel teórico argentino-italiano que al ver a una persona y decía, según sus facciones físicas, puedo detectar si es criminal. Lambrosio. No, este tiene la frente así, el color de la piel, este es un criminal. ¿Cómo puedes tú a una persona, en este caso por sus creencias, de antemano de tacharla de inmoral, de incompetente y de no independiente? Concluimos entonces que el hecho de que formen parte de un partido político no tendría que ser un elemento discriminatorio para formar parte de una entidad de control del Estado. Jamás lo dice la Constitución. De acuerdo. Y jamás lo pueden 4 magistrados cambiar a través de una sentencia. De hecho, quiero decirte, porque es importante que la ciudadanía lo sepa, estas personas están cometiendo un serio delito. Es un serio delito que se llama prevaricato, penado con hasta 8 años de cárcel. Porque cuando un juez, ellos son jueces, a sabiendas que está violando la ley, dicta una sentencia para beneficio personal o por soborno, comete prevaricato. Eso es muy grave. Cuando una persona hace las cosas porque es su capricho y porque está empecinado en demostrarle a la Asamblea que ellos son un poder absoluto en este país, están cometiendo no solo una falta, eso es susceptible de ser investigado como delito penal. ¿Está realizando prevaricato en dado caso la sala? Está ejerciendo prevaricato, no la sala, no la sala, miembros de ella, que además han decidido desconocer la ley de procedimientos constitucionales y se reúnen en un parque, en un café, en un hotel, y ahí dicen, nosotros somos la sala, nosotros aquí estamos juntos, somos 4, y aquí vamos a dictar sentencias de lo que sea. ¿Te puedes imaginar a lo que hemos llegado, Saúl? A la degradación de la justicia constitucional, a prácticamente la desfiguración de lo que es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué interés? Pues porque hay una agenda propia, avalada por grupos del gran capital, que hoy por hoy los aplauden, que hoy por hoy les dan premios y les dan cenas y reconocimientos y les dedican sendos editoriales de elogio, porque en este momento son funcionales a una estrategia de desestabilización política del país. Tú puedes ver la agenda de los últimos 12 meses, 15 meses. ¿Busca desestabilizar a los magistrados de la sala, al país? Yo creo que sí, yo creo que sí. Dentro de su mesianismo han perdido un contacto con la realidad. Ellos creen que son una especie de dioses salvadores que le van a decir a este país las cosas se van a hacer como yo digo. Y todo eso a lo que nos lleva es a un rompimiento del funcionamiento constitucional del Estado salvadoreño. Ellos se atribuyen funciones que no tienen, incluyendo reformar la Constitución. Tengo que ir a un nuevo corte y quiero que hablemos ya en detalle sobre ese punto, porque me interesa saber por qué los magistrados tendrían intención de fondo de desestabilizar el país. Es un tema que me gustaría que habláramos al volver de la pausa. Vamos rápidamente a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente.
películas.